estamos aquí nuevamente para estudiar la bendita palabra del Señor. Este es el mensaje número 2 del tema valorando las Sagradas Escrituras. Es muy importante para nosotros que le demos el valor especial que las Escrituras tienen. Por eso, tráiganse su Biblia. Me gustaría que no lo leyeran del celular, me gustaría que trajeran sus Escrituras así, en físico, en papel, para que ustedes sientan ese amor por las Escrituras. Yo quiero que ustedes transmitirles ese amor por la bendita palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar esta predicación. Padre maravilloso, bendito Dios, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, y te ruego que este mensaje caiga en los corazones de todos y cada uno de mis hermanos, jóvenes, niños, todos mis hermanos que están allá, Señor, tras la cámara, Señor. Tú bendícelos, Señor, grandemente, y ayúdalos a amar tu palabra. Ayúdanos a todos a amar y a obedecer tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La cita de este día para estudiar está ahí en Isaías 40, versículo 8. Dice así la bendita palabra del Señor. Por favor, léanla, ustedes también. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el tema es el valor de la bendita palabra del Señor. Estuvimos viendo acerca del poder, para qué sirve la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar del valor que tiene la bendita palabra del Señor. Nosotros, como creyentes, debemos darle un valor muy especial a la bendita palabra del Señor. ¿Qué es lo que la gente ama ahorita? ¿Qué es lo que la gente está buscando ahorita? Sus deleites, sus placeres, sus gustos, sus comidas, una casa bonita, que no es malo, ¿verdad?, de ser esas cosas, pero no más que la palabra de Dios. Debemos de ser como el salmista, amén, que decía, vamos a ir ahí, en donde él expresa que ama la ley del Señor, que ama la bendita palabra del Señor, porque nosotros, ¿verdad?, nosotros los estudiosos de la palabra de Dios somos los indicados para darle el valor a la palabra de Dios. ¿Y cómo se la podemos dar? Conociendo los versículos, claro, pero también obedeciéndolos. Entonces, vamos ahorita en este momento a conocer los versículos, ¿verdad?, que nos instan a hacerlo, porque la hierba y la flor pasan, ¿verdad? Las cosas de la vida pasan, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo esto pasa, pero la bendita palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a ver ahí en el Salmo de David, dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cómo podía llegar a tener este entendimiento David para escribir este salmo? ¿Cómo se dio cuenta que la palabra de Dios era pura, era santa, era perfecta para amarla? Bueno, él se dio cuenta porque Dios le había dado una intuición especial a él, ¿verdad?, para escudriñar lo que él tenía a la mano, porque en el tiempo del rey David no cualquiera tenía un pergamino, un rollo de la palabra de Dios. Eran muy poquitas las personas que podían tener una porción, unos versículos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podía saber David acerca de la bendita palabra del Señor? ¿Cómo la amaba? ¿Cómo la prefería antes que todas las cosas? ¿Cómo llegó a declarar que cómo la ama tu siervo? ¿Cómo llegó a decir esta expresión tan hermosa? La vuelvo a leer. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cómo llegó David a amar la bendita palabra del Señor? Bueno, la llegó a amar precisamente porque la estudiaba. Él era pastor de ovejas y él se ponía ya abajo de un árbol, me imagino, y estudiaba ahí la bendita palabra del Señor. Ahorita, hermanos, tenemos mucho tiempo para estudiarla. Tenemos mucho tiempo para escudriñar, para que el Señor nos hable a través de la palabra, para enamorarnos de su palabra. Entonces, no podemos enamorarnos de su palabra, darle el debido valor, si nosotros no la estudiamos. Si nosotros lo tenemos ahí como algo sin valor, la Biblia abierta, ¿verdad?, en el Salmo 91, ¿verdad?, como amuleto. No vamos a amar así la palabra. No la vamos a amar si la tenemos descuidada, arrumbada por allá. No, la vamos a amar si le damos el lugar que merece la bendita palabra del Señor. Merece estar en el trono de nuestro corazón y amar, o sea, de llegar a decir, ¿verdad?, como dijo el salmista David,
cómo amo yo tu palabra, cómo amo yo tus mandamientos, cómo amo, Señor, lo que tú me dices a mí, lo que tú me explicas a mí. Entonces es una relación, es como un novio cuando le dice palabras a su novio. ¿Por qué se enamora la mujer? ¿O por qué nos enamoramos nosotros como mujeres? ¿Por qué? Porque nos dicen las palabras que nos gusta oír, ¿verdad? Amamos las palabras que nos dice, bueno, en el caso mío, pues mi esposo, en el caso suyo, hermanos, pues su esposa, su esposo. Entonces nos enamoramos porque nos gusta escuchar esas palabras. O sea, el rey David estaba enamorado de la bendita palabra del Señor porque él se interesaba en escuchar el mensaje de Dios, se interesaba en poner atención a la palabra de Dios. Y en ese tiempo era muy caro tener una pequeña porción, pero ahora que están los medios tan accesibles a nuestro alcance, la podemos tener en diferentes versiones, en diferentes idiomas, en diferentes tamaños. La podemos traer en físico, ¿verdad? La podemos traer en el celular, pero yo pienso que podemos amar más la palabra cuando la tenemos así escrita, cuando la tenemos así en físico, porque el teléfono se me hace a mí, yo también la tengo descargada en el celular, pero no se me hace que le demos el valor que se requiere. Entonces nosotros necesitamos forzosamente amar su palabra para darle el valor. La palabra de Dios tiene un valor muy importante, pero necesitamos amarla para poder entender y darle ese valor que requiere. Bendito Dios. Y el segundo punto, nosotros los estudiosos de las Escrituras debemos también reaccionar ante su palabra. Para nosotros valorarla, para nosotros darle el debido valor, necesitamos reaccionar. Fíjense lo que hizo Habacuc. Vamos ahí en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc estaba pasando por una situación muy tremenda, muy difícil, porque su pueblo estaba a punto de ser llevado cautivo. Iban a venir los caldeos, iban a venir a destrozar el templo, a destruir la ciudad. Y estaba ahí Habacuc, ¿verdad? Temiendo por lo que Dios ya le había declarado, porque Dios le había dicho, ¿verdad? Dios le había hablado, ¿verdad? Del capítulo 1, nosotros podemos ver la historia del libro de Habacuc. Y fíjense, vamos a darle lectura. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a causa de la violencia y no salvarás. Porque ¿qué me haces ver iniquidad y haces ver molestia, destrucción, violencia está delante de mí? Peligro y contienda se levantan. Por lo cual habla de cómo valoraba él la bendita palabra del Señor, porque le temía él a lo que Dios decía. Cuando Dios hablaba, su pueblo obedecía, porque es muy importante ponerle atención a la bendita palabra del Señor. Decía el profeta Habacuc, del 3, el 1 y el 2. Oración del profeta Habacuc sobre Signiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Esta es una oración del profeta Habacuc cuando dice que cuando oyó la palabra de Jehová, él temió, o sea, se puso temeroso, porque él sabía que la palabra de Dios era real, que se iba a cumplir, porque tanto tiempo habían hablado los profetas al pueblo que se arrepintieran, que iba a venir la ira de Dios sobre ellos, que iba a venir destrucción repentina, que iban a venir los caldeos sobre ellos, y ellos no escucharon. Pero el profeta, el que tenía la comunión con Dios, el que amaba la palabra de Dios, ese sí tenía en cuenta el valor tan grande que tenía la palabra de Dios. Por eso dice, temía. Nosotros, hermanos, cuando tenemos esa relación con Dios, cuando amamos su palabra, cuando le damos el valor que debe tener, entonces
oímos su palabra, oímos un mensaje de exhortación, oímos un mensaje de reprensión y tenemos miedo, nos acongojamos, sufrimos, porque sabemos que aunque Dios es misericordioso, también Él es justo, también Él nos va a dar, ¿verdad?, la disciplina, el pago que nosotros estamos requiriendo, porque necesitamos arreglar nuestra vida con Él. Entonces, la palabra de Dios, cuando la recibimos, cuando viene a nuestra vida, también es para tenerle temor, porque si no le tenemos temor, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí que alguien dice, ahora sí, se va a cumplir la palabra de Dios, el profeta se levantó, y empiezan a dar varias profecías que nunca se cumplen? ¿Por qué? Porque no tiene valor esa palabra. Pero es diferente cuando viene de Dios. La palabra cuando viene de Dios es real y nosotros tenemos que tener la actitud reverente, ¿verdad?, que tuvo el profeta Habacuc cuando dijo que había oído la palabra de Dios y había temido, porque ahora sí, los justos juicios de Dios se iban a cumplir sobre aquella nación rebelde. Nosotros debemos de ser, ¿verdad?, para valorar la bendita palabra del Señor, nosotros debemos de tener la actitud que tuvo el profeta Habacuc. Debemos de tener temor cuando el Señor nos exhorta, cuando nos habla, cuando nos previene de algo, de alguna situación. Tenemos que tener esa actitud y pedir misericordia, porque cuando pedimos misericordia, entonces reconocemos que efectivamente le estamos creyendo a nuestro Dios. Pero si nos encogemos de hombros solamente decimos, bueno, pues que si el Señor dijo, que el Señor haga, como diciendo, no me interesa. No, hermanos, debemos de darle el valor debido que tiene la santa palabra de Dios. Debemos de tenerle miedo cuando Él habla. Eso se cumple, porque las palabras del Señor, dice Jesucristo, ¿verdad? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él habló y Él va a cumplir. Entonces nosotros, cuando es de parte de Dios, cuando es una amonestación, cuando es una advertencia, debemos de tener miedo, porque teniendo ese temor, nosotros estamos en las manos de Dios, a expensas de lo que Él quiere hacer con nosotros, y podemos buscar misericordia porque tenemos una actitud de humildad, ¿verdad?, de reconocer que el único que nos puede socorrer es Él. Pero si no lo valoramos, no valoramos lo que Él nos dice, entonces ¿cómo vamos a recibir esa misericordia si la desdeñamos y decimos que pues ni modo? Entonces es bien importante, hermanos, darle el lugar que tiene la bendita palabra del Señor, amarla sobre todas las cosas, decir como el salmista, de la palabra del Señor, los que amamos su palabra. También otro de los puntos es de que los que amamos la bendita palabra del Señor reaccionamos cuando Dios habla. La palabra de Dios nos afecta. El profeta Habacuc tenía en sus oraciones al pueblo, porque el pueblo se comportaba muy mal delante de Dios. Entonces él, como profeta, intercedía, ¿verdad?, por lo de su pueblo ante Dios. Entonces parecía que la justicia nunca llegaría. Entonces el Señor le dice que sí va a venir la justicia. Entonces dice Habacuc, cuando oí la palabra, cuando la escuché, temí. ¿Por qué? Porque él amaba la palabra. Él estudiaba la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, cómo Dios había estipulado mandamientos, ordenanzas para que el pueblo de Dios no le fallara. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, donde Dios, ¿verdad?, envía la bendita palabra del Señor a Moisés, al pueblo que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, pero había algo muy importante: amar a Dios sobre todas las cosas, y que el pueblo reaccionara ante ese amor guardando la ley de Jehová. Miren lo que dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, dice Moisés, para que los pongáis por obra en la tierra del cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y que os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Fíjense cómo tiene que ver el amor que nosotros le tengamos a Dios para guardar sus mandamientos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Como la palabra de Dios, sus mandamientos, nos manda a estar así, ¿verdad? A tenerla en alta estima. Antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel recibió, ¿verdad?, estas ordenanzas. O sea, tiene que ver con el amor. Si nosotros decimos que amamos a Dios, vamos a amar sus mandamientos, vamos a amar sus palabras, vamos a reaccionar así como Habacuc reaccionó cuando Dios le dijo: atesorémosla en nuestro corazón. Digamos así como el rey David: cómo amo yo tu palabra. Y que le cumplamos a nuestro Señor Jesucristo, porque no nada más es de los dientes para afuera, porque el Señor Jesucristo dijo: el que me ama, guarda mi palabra, guardará mi palabra. Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor con todo nuestro corazón que le amamos, y se lo vamos a demostrar cuando los mandamientos que están aquí, vamos a decirle: Señor, es verdad, tus mandamientos no son gravosos, tu yugo es ligero. Porque tú, Señor, lo que me mandas a mí, yo lo puedo hacer. No es nada gravoso los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son para nosotros, o deben de ser para nosotros, una delicia. Aunque se nos haga difícil, hermano, porque aquí dice, ¿verdad?, que si traes tu ofrenda al altar y ahí te recuerdas que un hermano tiene algo contra ti, deja a un ladito tu ofrenda y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Es algo que es muy difícil de llevar a cabo, es muy difícil de que lo hagamos, es muy difícil, yo se lo digo por mí. No sé si usted batalle por ahí, pero decimos: es que el que me ofendió o la que me ofendió fue él, fue ella. Entonces tenemos muchos argumentos para no cumplir la bendita palabra del Señor, pero la bendita palabra del Señor se escribió para darnos a nosotros vida, para hacer de nosotros esas personas, esos siervos y siervas, ¿verdad?, en el cual el Señor diga: tengo contentamiento, estoy contento con mi hija, con mi hijo, porque verdaderamente me ama, porque me ha demostrado que me ama, porque guarda mi palabra. Yo los invito, hermanos, a que reflexionemos sobre esto, y les pido que siempre tengamos en un lugar muy especial la bendita y poderosa